Continuando con el propósito que ha tenido Moreno y Gutiérrez para este año de compartir información de interés a través de nuestra página www.morenoygutierrez.com, queremos tratar un tema hoy sobre las personas naturales, quienes están obligados a declarar, quienes no están obligados a declarar. De igual forma, montaremos en nuestra página una conferencia completa sobre actualización tributaria. Hoy, por el tiempo que es limitado, trataremos solo el tema de las personas naturales y debido a que ha sido muy consultado a través de nuestro correo info@morenoygutierrez.com. ¿Quiénes no están obligados a declarar? Como ustedes recordarán, hasta el año 2000, grabable 2012, se diferenciaban las personas de menores ingresos, trabajadores independientes y asalariados, y habían topes y condiciones diferentes. A partir del año grabable 2013, todas las personas quedaron en igualdad de condiciones. ¿Qué tienen que hacer para no declarar? No ser responsables del impuesto a las ventas, tener unos ingresos inferiores a 37.577.000 pesos en el año 2013, haber tenido un patrimonio inferior a 120.785.000 pesos y haber tenido un consumo de tarjetas de crédito inferior a 75.155.000 pesos. Igualmente no pueden haber tenido movimientos bancarios superiores a 120.785.000 pesos. En este punto hay que poner mucha atención. Cualquier persona fácilmente tiene unos ingresos de 37.577.000 pesos. Como podemos ver, el mundo de los declarantes creció, va a ser mucho más abundante en este año. Hay una prohibición de exigir declaración de renta a las personas no obligadas a declarar. Es importante que todas las personas conozcan que el decreto 2972 del 2013, en su artículo 52, expone que nadie, ninguna entidad te debe pedir declaración de renta si no estás obligado a declarar. Cada año el Gobierno Nacional renueva este artículo en el decreto que saca con el ajuste de las cifras tributarias. Sin embargo, la novedad para el año grabable 2013 es que la Ley 1607 de 2012 trajo como novedad la declaración de renta voluntaria. Esa declaración de renta voluntaria es para aquellas personas que, sin estar obligadas a declarar, desean hacerlo. Esa declaración voluntaria cumple todas las condiciones del libro 1 del Estatuto Tributario, donde está consagradas las condiciones y todos los requisitos para presentar una declaración de renta. Consideramos en Moreno y Gutiérrez que hay una contradicción, porque en la misma Ley 1607 ratifica lo que ya antes había dicho el Estatuto Tributario, que el impuesto de las personas no obligadas a declarar es la sumatoria de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas. Conclusión: yo, persona natural, presento mi declaración de renta voluntaria, me da un saldo a favor y yo quiero solicitar devolución de ese saldo a favor. Pues al decir que mi impuesto como no declarante es la sumatoria de las retenciones, no tendría derecho. Es una contradicción cuando dice que se rige por el libro primero, donde están contempladas las solicitudes de devolución. El concepto de nuestra oficina es que esas personas naturales que declaren voluntariamente y generen un saldo a favor pueden solicitar el saldo a favor y la DIAN debe devolver esos saldos a favor. La clasificación de las personas naturales. Para yo poder saber si yo estoy obligada a declarar y cómo voy a declarar, lo primero que tengo que hacer es definir en qué categoría estoy. En este momento hay una categoría que es la categoría de los empleados, la categoría de los trabajadores por cuenta propia y los otros, que son los que no se encuentran en ninguna de estas dos categorías. ¿Quiénes son los empleados? Son aquellas personas naturales residentes en el país que devengaron sus ingresos como mínimo del 80% de la prestación de servicios personales o desarrollo de una actividad económica. Los trabajadores por cuenta propia, de igual manera, deben haber devengado como mínimo el 80% en una de las actividades económicas que contempla el artículo 340. Esto es taxativo en la norma, son unas actividades descritas en ese artículo, entre las que se encuentran deportiva, agropecuario, comercio al por mayor, comercio al por menor, entre otras actividades. Había mucha diferencia, criterio en cuanto a qué es un servicio personal, qué es por cuenta propia, algunos términos. Entonces fue así como el gobierno decidió generar el decreto 3032 del 27 de diciembre del 2013, donde expone las definiciones de servicio personal, profesión liberal,
servicio técnico, definiendo que el servicio personal es toda actividad o labor prestada directamente por una persona que se concreta en la obligación de hacer. La profesión liberal es lo mismo, es una prestación de un servicio, pero exige un título profesional por una entidad reconocida por el gobierno. Y el servicio técnico es por medio del ejercicio de un arte u oficio que se presta hacia otra persona, igualmente de manera personal. Los insumos o materiales especializados son los que yo necesito para poder prestar ese servicio, pero yo, prestador del servicio, los debo adquirir, no los pone mi contratante. Maquinaria o equipo especializado es cuando yo estoy prestando un servicio y requiero de maquinaria especializada, pero de igual manera debe ser adquirida por el prestador de servicio para la prestación de ese servicio. En este tema tenemos que aclarar algo. Para ejemplo, traemos los médicos. En la profesión de la medicina, algunos médicos en alguna entidad intentaron solicitar que no los incluyeran dentro de la categoría de empleados porque ellos trabajaban en la unidad de cuidados intensivos y trabajaban con equipo especializado, entonces que ellos no eran considerados empleados. Aquí la norma viene a aclarar que el equipo especializado tiene que ser del prestador del servicio. En este caso, el médico que trabaja en un hospital o clínica, en la UCI, pero que ese equipo especializado es de la clínica, el médico está prestando simplemente un servicio de una profesión liberal de manera personal, por lo tanto se clasifica en la categoría de empleado y no en la categoría de trabajador por cuenta propia. En la clasificación de personas naturales también se habla de cuenta y riesgo propio y la norma aclara qué es cuenta y riesgo propio. Y cuenta y riesgo propio es cuando yo asumo la responsabilidad de daños que se puedan presentar, yo asumo pérdidas, yo trabajo con más de un contratante. Allí en el artículo del decreto 3032, donde define todos estos aspectos, están muy claras las condiciones para poder aplicar bien la norma. Ya terminando de ver de que hay una categoría de empleados, una categoría de trabajadores independientes, quedan otras personas que no están ni en la una ni en la otra. ¿Quiénes son esas personas? Los pensionados, por norma expresa, no están en ninguna de las dos categorías y quedan como otras personas. Las personas, los notarios, los trabajadores por cuenta propia, cuya actividad no se encuentra dentro de las que menciona el artículo 340 del Estatuto Tributario. Y los trabajadores por cuenta propia que sí están en ese artículo, pero que superan unos ingresos superiores a 714.876.000 pesos. Ya yo sabiendo en qué categoría me puedo ubicar, ya yo puedo saber cómo voy a declarar. Porque, ¿cómo declaran las personas naturales? Hay 3 sistemas para este año. El sistema ordinario, el impuesto mínimo alternativo nacional o llamado IMAN, y el impuesto mínimo alternativo simple o llamado IMAS. El IMAN, ¿qué es el IMAN? El IMAN es el impuesto mínimo alternativo nacional, sistema presuntivo y obligatorio. Quiere decir que un empleado que va a declarar renta tiene que liquidar su impuesto por el sistema ordinario, que era el artículo 241, la tabla del artículo 241 del estatuto, y luego tiene que liquidar su impuesto por la tabla del IMAN que está contemplada en el artículo 331 del estatuto. Compara los dos impuestos y tiene que pagar el mayor. El impuesto mínimo alternativo simple, a diferencia del IMAN, no es obligatorio, es un sistema voluntario que me da firmeza de la declaración de renta en 6 meses. Es una tabla un poco más dura, es para empleados y para trabajadores por cuenta propia. Las personas naturales, como ya lo indiqué, deben comparar su impuesto entre el alternativo y entre el ordinario y pagar por el mayor. Para empleados, el IMAS está contemplado en el artículo 334 y es aplicable a personas naturales residentes en el país, empleados con renta agravable alternativa inferior a 4.700 VTs y aplicar la tabla del artículo 334. Y los trabajadores por cuenta propia son personas igualmente residentes en el país, tienen que tener ingresos entre 1.400 VT y 27.000 VT
y deben tener una actividad determinada en el artículo 339, si no, no pueden aplicar el impuesto mínimo simplificado. Este impuesto admite solo las depuraciones que están contempladas en el artículo 332 y son dividendos y participaciones, indemnizaciones, aportes obligatorios al sistema de seguridad social, gastos de representación, solo en el caso de los empleados, en el caso de los trabajadores por cuenta propia no se deducen, pagos catastróficos, pérdidas por desastres o calamidades públicas, aportes obligatorios al sistema de seguridad social, costos fiscales por activos fijos, por la venta de activos fijos, indemnizaciones por seguros de vida. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la norma no admite esta minoración, retiros de fondos de cesantías y devoluciones, rebajas y descuentos que solo opera en el caso de los trabajadores por cuenta propia. Con esto hemos tratado de orientar cómo declaran las personas naturales para el año gravable 2013. Queremos tocar un punto sobre el impuesto nacional al consumo referente a los restaurantes, bares, cafeterías, porque consideramos que es un tema que la gente no le ha puesto mucha atención y hay mucho pequeño comerciante que tiene unas obligaciones que de pronto no conoce y está expuesto a posibles sanciones si no las cumple. El impuesto nacional al consumo se salió con la ley 1607 de 2012 en cuanto a los servicios que estoy mencionando. El hecho generador es el servicio de expendio, comidas y bebidas preparadas. La base gravable es el precio total del consumo, incluidas las bebidas, acompañantes de todo tipo y los valores adicionales. ¿Qué no forma parte de la base de este impuesto? No forma parte los alimentos que no han tenido transformación y las propinas por ser voluntarias. ¿Quiénes son los responsables? El prestador del servicio, del expendio de comidas y bebidas preparadas. ¿Cuándo se causa? En el momento de la expedición de la factura o documento equivalente. ¿Cuál es el periodo gravable? La declaración del impuesto al consumo es bimestral para las personas que pertenecen al régimen común. Las personas que pertenecen al régimen simplificado, y es aquí donde quiero hacer más énfasis, tienen unas obligaciones que son: deben actualizar su RUT y figurar como responsables del impuesto al consumo en el régimen simplificado. Deben expedir factura o documento equivalente. Yo les hago una pregunta: ¿los restaurantes de pequeños comerciantes, las cafeterías, expiden facturas con el lleno de los requisitos que exige la DIAN? Creo que no. Y allí es donde hay que poner cuidado, porque si usted no está expidiendo la factura como lo exige la norma, en cualquier momento le pueden hacer una visita, cerrarle el establecimiento y colocarle un sello que dice cerrado por evasión. Otra obligación que deben tener es presentar anualmente la declaración simplificada de ingresos para el régimen simplificado. Esto es una declaración informativa. El responsable del régimen simplificado del impuesto a consumo no paga un peso en esta declaración, pero como es una obligación de tipo formal, si no cumple, es sancionado y también pues tiene problemas económicos. Esta declaración simplificada, las personas del régimen simplificado del impuesto al consumo deben presentarla entre el 25 y el 31 de marzo. O sea que estamos muy cerca ya de presentarlas. Estaba programada para el mes de enero, fue aplazado, entonces mucha atención. La recomendación aquí es que se asesoren o estudien el tema para que cumplan con estas obligaciones y no vayan a tener problemas de tipo fiscal y económico. Les agradecemos mucho y esperamos que continúen haciendo sus consultas a través de nuestro correo info@morenogutierrez.com. Les reiteramos, vamos a seguir publicando esta serie de videos de manera informativa con base a las consultas que ustedes nos hagan a través de nuestra página morenogutierrez.com.